Listo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario donde nos estén mirando en este momento. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Zuley Balaguera y hoy estamos en este podcast con una invitada llamada Gleris. Gleris, preséntate por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes, como dice la pastora Zuley. Mi nombre es Gleris Bernarda Rojas, vengo de la iglesia de Mocoa, Putumayo. Vengo aquí a hacerle unas preguntas al pastor Israel conforme a las escrituras, puede ser. Y mi primera pregunta sería, ¿qué va a suceder con las personas que se quedan después del arrebatamiento, que han creído que han sido salvos y no lo fueron? Bueno, me presento, yo soy el pastor Israel. Soy maestro pastor y por eso las personas generalmente vienen a preguntarme cosas que cómo va a desarrollar, responderlas conforme a las escrituras. No podemos inventar, sino tenemos que estar basados siempre en lo que dice las escrituras. En cuanto a la pregunta que me haces, bíblicamente hay 7 tipos de iglesia en el mundo presentes hoy. Uno de los que hay, podemos mencionar algunos, por ejemplo, los mesiánicos, que también son iglesia de Cristo. Están los donde abundan los apóstoles y profetas, que también la iglesia católica, que también es la iglesia de Cristo. Y hay 7 tipos de iglesias en este momento vigentes en las escrituras. Aunque todas son la iglesia de Cristo, no todas las personas de esas congregaciones van a ser arrebatadas, porque no cumplen con los requisitos. No es suficiente ser salvo para ser arrebatado. Tenemos que estar cumpliendo con algunos requisitos para poder ser arrebatados. Pero las personas que se queden, que pertenecen a las iglesias, esas personas se van a perder, porque solo el Señor viene a las nubes una vez, porque en eso consiste el arrebatamiento. Es que Jesús viene, o el Señor Jesucristo más bien, viene a las nubes, no a estas que vemos nosotros, sino a las nubes. Entonces, todas las personas que oigan la voz de Jesús y la trompeta del arcángel y van a subir con el Señor. Las que no lo oyeron se van a quedar y se van a perder. No hay excepción para con Dios. El ejemplo de eso está en la parábola de las 10 vírgenes. Las que estaban preparadas entraron, las que no se perdieron. Otra pregunta, pastor. Cuando dijo a las nubes, esas nubes van a ser movidas por el viento y van a ir directamente, la iglesia con el Señor Jesucristo, van a ir directamente al monte de Sión. No. Esa nube que habla la Biblia no es una nube de agua, es una nube especial, así como lo vieron subir. En la misma nube que fue arrebatado, sí. Que fue llevado, al cielo, cuando ascendió al cielo. Bueno, podríamos decir arrebatado o ascendió a los cielos, podríamos ser, porque realmente podría decirse así. Pero entonces esa no era una nube de agua. Nosotros hay diferentes tipos de nubes. La más alta entonces son los cierros, que están a más de 3.000 metros de altura, más o menos, y así van bajando hasta los 300, 400 metros, que es cuando se convierte en lluvia. Pero no, la Biblia no habla de esa nube. Hay una nube que se llama una nube de luz, que está también en las escrituras, que lo está registrado, y es posible que sea una nube de luz en la que Jesús fue llevado al cielo. Dice que en esa misma manera así volverá a las nubes, y entonces a esa nube vamos a llegar, o a ese lugar que no es a 3.000 metros, porque si Jesús viniera a 3.000 metros lo podríamos ver, y en el arrebatamiento nadie va a ver a Jesús, es fuera del espacio de esto donde no se puede ver. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aquí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay un problema que en las pinturas que nosotros vemos es que unos van adelante, otros atrás. Dicen, no, todos vamos a subir igual, y será en un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí se cumple eso, pastor, que es en un abrir y cerrar de ojos, sí va a acontecer así conforme sí, así lo dice las escrituras, ¿sí? Así es. O sea, no va a haber un lazo de tiempo que aquí va a suceder una cosa, aquí va a suceder otra. No, todo va a suceder todo va así. a ser a la misma hora
en todo el mundo, la misma hora, no la hora horaria. Pues es que la Biblia habla de la aclaración que unos estarán durmiendo, uno se quedará y otro se irá, pero no es generalizado. De hecho, pastor, es como cuando yo los saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque mientras aquí estamos a cierta hora de la tarde o del día, en otros lugares están en otras zonas horarias, en el mismo tiempo, pero en diferentes zonas horarias por la ubicación geográfica. ¿Sí? Exactamente, sí, pero será en un abrir y cerrar de ojos, una microsegundo, que será esa transformación y esa resurrección de los muertos en Cristo resucitaron primero. Entonces será así, no es que tendrá un lapso de 1 hora o 2 horas y que recogerá los que viven en Colombia, los que viven en Venezuela, que es 1 hora de diferencia, aunque lo están allí en la China, que viven a 12 o 14 horas de diferencia, no, todos en la misma hora, pero en diferentes horarios. Pastor, en diferentes zonas horarias. ¿Cuál es la diferencia entre rapto y arrebatamiento? La Biblia nos habla aunque algunos lo llaman el rapto, pero bíblicamente se llama el arrebatamiento. No es un rapto porque raptar es robar, secuestrar, y se estaría mal dicho porque Dios no nos va a robar, o a raptar porque es un delito. Entonces, bíblicamente se llama el arrebatamiento. Es un delito, o sea, no se puede decir que No el Señor se debe, viene por la iglesia, que el Señor viene a raptar la iglesia, se dice es arrebatamiento. Sí, la Biblia lo llama como arrebatamiento, o sea que los toma de un lugar y se los lleva. Sí. Los arrebata, los toma rápidamente y los lleva. Algo muy curioso con esa pregunta que haces es porque cuando raptar, pues uno no sabe cuándo lo van a robar. Si tú no vas por la calle y lo robaron, listo. Pero en el caso del arrebatamiento, la iglesia sí debe estar esperando el arrebatamiento. En comparación con un rapto, cuando raptan a alguien, la persona no está esperando si lo van a secuestrar, no sabe. Pero nosotros sí tenemos la conciencia de que el Señor viene y por eso tampoco puede ser un rapto, es un arrebatamiento. Nosotros sí sabemos que viene. Estamos preparados para ese arrebatamiento. Debemos estar preparados para ese arrebatamiento. O sea que debemos estar listos para ser llevados por el Señor. Esa es otra razón por la cual no es un rapto, sino es el arrebatamiento. Nosotros, la iglesia, ¿vamos a estar en la tribulación y en la gran tribulación? No, porque bíblicamente, según la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hace una diferencia. El arrebatamiento es el próximo evento que se va a suceder, pero ese evento ya todo lo que se debía cumplir se cumplió. En cualquier momento puede aparecer Jesús en la nube para llevar a su iglesia. Pero para que el Señor venga por segunda vez, que se llama la segunda venida de Jesús, a partir del arrebatamiento se pasarían 7 años, que son los de la tribulación y la gran tribulación. Para que Jesús pueda regresar a la tierra y venir y posar sus pies en el monte de los olivos, es necesario que aparezcan los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que es lo que hace el apóstol Pablo cuando dice es necesario que el anticristo, el falso profeta o el hijo de perdición se manifieste. Entonces, no podemos decir que, por ejemplo, no se puede decir que el arrebatamiento ya apareció el anticristo, ¿no? A partir del momento que la iglesia sea llevada al cielo, en ese momento aparece el anticristo. Antes no puede aparecer. Pastor, ¿el Espíritu Santo va a ser quitado cuando la iglesia también sea llevada con el Señor Jesucristo? No, porque el Espíritu Santo desde el comienzo, desde antes de haber hombre, ya el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Siempre estaba aquí. Cuando Jesús hace referencia a que acerca del Espíritu Santo, es que el Espíritu de Dios no podía morar en nuestros corazones. Pero recuerde que Él está con nosotros, mora con nosotros y estará en vosotros. A eso se refería la venida del Espíritu Santo, era que viniera a ser de nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo. Aunque no está en el tema, pero es muy importante porque lo que hace que vayamos en el arrebatamiento es que el Espíritu Santo permanece en los huesos. En los huesos muertos. Sí, no, pues. O sea, la persona que descansó en el Señor, es decir, que durmió en el Señor. Los muertos en Cristo. Sí.
los que duermen en el Señor. Aún el Espíritu de Dios permanece en los huesos como así, como permanecía la unción en los huesos de Eliseo. Sí, señor. Entonces eso, cuando botaron al muerto, el tipo salió corriendo. Pastor, algo importante con referente a este punto que ella está planteando es que no podemos decir que el Espíritu Santo se va junto con la iglesia porque el Espíritu Santo es Dios y por ser Dios es omnipresente, está en todo lugar. ¿Es correcto? Bueno, Entonces, sí, pero es correcto porque es Dios. Pero cuando hace referencia que mandar al Espíritu Santo es a que more, recuerde que hay 3 preposiciones del Espíritu Santo en la vida del hombre. Uno con, para convencerlo de pecado, justicia y juicio. Cuando viene sobre, para investirlo de poder. Y cuando está en nosotros, para hacernos salvos. Por eso es que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. lo que pasa, pastor, es que de pronto muchas personas plantean el argumento de que la iglesia cuando sea arrebatada, entonces el Espíritu Santo se va a ir junto con la iglesia y por eso las personas ya no van a ser convencidas. Es un argumento que hoy en día se habla mucho dentro de las iglesias. No, Es importante aclarar eso, que no se va, sino que deja de operar, ¿sí? ni Para siquiera convencer. no deja de operar, no porque en la profecía de Joel, en el capítulo 3, 2 o 3 de uno de los capítulos dice, en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es una profecía que inicialmente se dio para el pueblo judío, y los judíos en la tribulación y la gran tribulación van a ser llenos del Espíritu Santo. No todos, pero en uno de los capítulos del Apocalipsis nos nombra que hay 144,000 sellados con el Espíritu Santo y que están en el poder del Espíritu Santo. Entonces va a estar en ellos y el Espíritu sigue convenciendo solo a judíos para salvación. Ya no a los gentiles. No a los gentiles, sino a los judíos. Okay. Entonces sí, el Espíritu sí continúa su obra. Sí, continúa aquí. Sí, señor. Okay. Pastor, es que he escuchado un comentario de que dicen que la iglesia va a pasar o está pasando y que estamos nosotros viviendo tiempos de tribulación, o sea que ya la tribulación ya empezó. Bueno, depende de lo que llamamos tribulación. Bíblicamente tribulación se le llama a un tsunami, a la persona cuando están viviendo un tsunami, un terremoto, un volcán, un desastre natural, el desbordamiento de un río, se le puede llamar tribulación para esas personas que lo viven. Que lo están viviendo. Entonces, que las personas sí están atribuladas en este tiempo, sí. Y antes de que venga el Señor a las nubes, dice que es el comienzo de lo que se dice el principio de dolores. Y terremotos producen tribulaciones, desbordamientos de los ríos, del lanzamiento de la tierra, producen tribulaciones en la vida de las personas. Entonces, pero se llama principio de dolores. Pero cuando vengan los 19 juicios o los 7 sellos, las 7 trompetas, va a haber. Y eso no tiene que ver mucho con los eventos, aunque es trágico y doloroso y todo, pero en cuanto al pueblo judío, va a ser tribulación, y gran tribulación es por la persecución que va a ejercer el anticristo a los mismos judíos. Porque van a padecer hambre, persecución, sí, y muchas otras cosas en esos tiempos, fuera de los desastres naturales que se van a presentar. Que de hecho es también como la última semana de la cual habla Daniel, ¿cierto? Es la 70ª semana de año. Que hace específicamente referencia a 7 años. A los 7 años de tribulación, y 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Hay un texto bíblico en el libro de Apocalipsis donde habla que la iglesia pasará una breve tribulación, dice 10 días de tribulación. Está hablando precisamente de esto, de lo que está refiriéndonos usted acerca de esas tribulaciones que puede pasar, o a qué hace referencia esos 10 días. No se refiere específicamente a los tiempos de la tribulación y la gran tribulación. Es un tipo de iglesia donde en este momento las personas mueren por causa del Señor. Ese es un tipo de iglesia, pero está refiriéndose a un tipo específico de iglesia que es la que no tiene problema, o sea, no tiene peros, porque ellos están dando su vida por Jesús. Los mártires. Son mártires en este momento. Entonces para ellos son la tribulación, pero él dice que los librará de la tribulación que va a venir al mundo. O sea que van a ser arrebatados antes
de que venga la tribulación y la gran Es tribulación. decir, hace diferencia entre esa tribulación que están pasando y la tribulación y gran tribulación de los 7 años de los Sí. cuales ya habla específicamente para el pueblo judío. Sí, sí, exactamente. ¿Tienes alguna otra pregunta, Grace? Sí, las personas, ya le había preguntado, de donde que hay personas que se van a quedar después de la tribulación. O sea, cuando ya la iglesia se haya ido y queden personas que han conocido o que conocieron del evangelio, esas personas van a ser salvas después. Es decir, si tienen opción de salvación. Sí, No, que si tienen no. opción de salvación. No, porque es una advertencia. El Señor mismo es velar y orar. La necesidad de estar pendientes, aún es un pecado, Ujú. según las escrituras dice que no tengamos en poco la venida del Señor. Y es un pecado descuidar esa enseñanza y no estar diciendo a la gente Jesús viene. O sea, que puede ser algo antibíblico, inclusive enseñar o predicar y decirle a las personas, es que si usted se queda, puede llegar a ser salvo después de la tribulación. Por eso decía, la iglesia que se queda se perdió. Se perdió, hasta ahí Sí. fue. Sí, eso lo podemos demostrar a través de los capítulos de Apocalipsis. Dice, y no se arrepintieron de sus malas obras. Ahí no hay ningún capítulo en Apocalipsis muestra de que se arrepintieron y se convirtieron. No dice nada de eso. La persona que se queda del arrebatamiento, que pertenecía a uno de los 7 tipos de iglesias que están en Apocalipsis, se quedó y se perdió. No hay más esperanza. Pero la esperanza eventual de todo creyente es el arrebatamiento. Ser Pastor, arrebatado. usted hacía referencia acerca de que no es suficiente ser salvo para ser arrebatado. ¿Qué requisitos necesita una persona para poder ser arrebatado entonces? Bueno, lo primero que recuerda las vírgenes. Sí, señor. Las vírgenes eran, según eso, ya habían nacido de nuevo, Salvo, porque bien todas salvo. eran vírgenes. O sea, hablando de que habían nacido de nuevo. Pero la diferencia entre unas vírgenes, las prudentes y las insensatas, están con la cantidad de aceite, o sea, que el Espíritu de Dios, la abundancia de Espíritu de Dios que estaba en ellos. Algunos tenían la lámpara, poquito aceite, o sea, llevaron consigo solamente la lámpara, pero no llevaron una vasija esa. Note que todas se durmieron. Y no fue el problema que se hubieran dormido. El problema era la escasez que No tenían tenían. aceite de suficiente. No De- tenían no aceite tenían, en la suficiente. vasija de reserva no la tenían. A veces nos conformamos nosotros con ir a la iglesia, pero no leemos las escrituras, no oramos, no ayunamos, no buscamos a Dios. Eso, ¿qué es lo que nos hace que estemos llenos del Espíritu Santo? Son ingredientes que se necesitan para mantener nuestra lámpara encendida y aceite suficiente. Entonces, puedo decir, no descuidando una salvación tan grande. Entonces, debemos estar haciendo caso a lo que Dios dice. Ser constante, perseverante. Sí, por eso dice que el que perseverará hasta el fin, será salvo. Ya todas las señales del arrebatamiento están cumplidas. Sí, sí. Aunque hay algunas personas que no lo creen, dicen todavía no todo está cumplido, que todavía faltan algunas cosas. Bíblicamente, ¿nos puede confirmar acerca de que todas estas señales ya están dadas? Sí, por ejemplo, tenemos la principal evidencia es que el pueblo judío volvió a ser nación en 1948. Inclusive en estos días se está celebrando los 75 años del pueblo judío como nación, de nuevo. Ese es el reloj de Dios, de ahí empieza a marchar el reloj de Dios. A partir de ese momento aumenta la ciencia. Anteriormente se duplicaba cada 50 años la ciencia. A partir de 1948 empieza a duplicarse cada 25 años. Después empieza a duplicarse cada 12 años. Y llega hoy, estamos duplicándose cada 3 meses, ya hay una nueva tecnología. Y la Biblia dice que la ciencia se aumentará. También dice que los falsos profetas y los falsos maestros se manifestarán en este para inclusive engañar a los escogidos. Entonces, por eso es la proliferación más que por lo de internet, todas esas cosas que dicen en internet de los programas. Sí, entonces, eso también es una muestra de que el Señor ya viene. También, otra prueba es que dice que ya pasó la Primera y la Segunda Guerra Mundial antes del pueblo judío de que volviera a ser nación, y eso es una señal. Dice que habrán guerras, pero aún no es el fin. O sea, ya no puede haber una tercera guerra mundial
porque se retrasaría el conocimiento, pero dice guerras, y ya han habido 2 guerras mundiales. Sí, señor. Entonces ya esa es otra evidencia. Los terremotos, ¿desde cuándo se empezaron a incrementar más? Tsunamis, dice que la gente tendrá los bramidos del mar, devastaciones, terremotos y todas esas cosas. Este es el pan de cada día. En Colombia tiembla todos los días. Todos los días. Entonces, esas son las señales que el Señor ya está a la puerta. Con referente a lo que estaba preguntando la pastora, o sea que nosotros actualmente en el tiempo que estamos viviendo son los tiempos de Noé. Como dice el Señor, Bueno, que antes de su venida estarán viviendo los tiempos de Noé. Como los días de Noé. Como los días de Noé. Claro, como sí, los días sí. de Noé. Sí, exactamente, se está repitiendo. Inclusive algunos estudios revelan que en el tiempo de Noé había 7.000 millones de personas y hoy, según las cuentas, dicen que hay 8.000 millones de personas y se compara la cantidad de personas que hay con eso. También el que se casaban, se recasaban y todo eso, todo ese pecado que abundaba en el tiempo de Noé, por eso Dios decidió destruir la tierra. Esos pecados también están latentes en el día de hoy. De hecho, pastor, en el libro de Génesis, donde habla de los tiempos de Noé, Génesis capítulo 5 y 6, dice que la tierra estaba llena de violencia y que el designio del corazón de las personas era de continuo solamente el mal. Y creo que es algo muy evidente que en esta época se vive una continua violencia. El ser humano se levanta contra el prójimo, se ven todo tipo de circunstancias y creo que también esa es una señal referente a que es como en los días de Noé. Sí, sí, claro, porque, por ejemplo, una persona pisó a otra y porque la pisó la mató. O porque le dijo algo. Ni siquiera tolerancia, ni siquiera tolerancias tienen. Ya no hay tienen normas. ni empatía, ni misericordia por Es que ya no hay normas, no hay principios de vida. Todo se ha perdido por causa del pecado, porque se ha multiplicado demasiado la maldad en el hombre. Y también, aún se alejan más de Dios. Y también habla de lo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que creo que también es muy otra cosa evidente. que es muy importante, que creo que es que Jesús dijo que antes que viniera el evangelio sería conocido. Entonces, y este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces, hoy, por la misericordia, nosotros empezamos a conocer a Jesús, que es el evangelio conforme a las escrituras. Y es una ventaja porque para que se cumpliera la escritura. Y si en este tiempo es la posibilidad de que muchas personas sean salvas, porque este evangelio será predicado en todas las naciones, antes de que venga el arrebatamiento y antes que venga la tribulación y la gran tribulación y la guerra de Armagedón. Y de hecho creo que es un llamado muy claro a la iglesia. No hablamos de religiones, no estoy hablando de ninguna denominación en específico, sino a la iglesia de Cristo, a que realmente estemos apercibidos, porque ya todo está cumplido y el tiempo se ha dado y necesitamos tener claro si en realidad estamos listos y preparados para irnos con el Señor, para ser arrebatados. Y yo creo que hay una cita en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice que después de 2 días Él nos resucitará, y eso es muy evidente. Pero 2 días ¿de quién? Desde el momento que Jesús asciende a los cielos y volvió, ya era el Señor Jesucristo, ya es Dios. Antes no era Dios, cuando Jesús estuvo aquí era un hombre, pero en el momento que allá dice, este Jesús Dios lo hace el Señor y Cristo, ya empieza a contarse esos 2 días. ¿Cuántos días han pasado? Un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces ya han pasado 2 días. Esa es una evidencia que el Señor ya viene. Ya estamos en el tercer día, ya iniciamos el tercer día porque ya han pasado más de 2000 años. A partir de, pues si contamos, estaríamos en el cumplimiento de los 2 días exactos. Ya que si contamos la muerte de Jesús en el año 33, donde a partir después de eso empieza a ser el Señor, serían los 2 días ahora. Ok, entonces ya estamos iniciando, o sea, ya estamos a puertas de ese tercer día, donde dice que al tercer día. Ya creo que estamos en el tercer día, después de 2 días, entonces ya estamos en el tercero. Entonces hay que estar apercibidos, tenemos que estar realmente preparados porque la venida del Señor está a las puertas. Sí, ese es el evento y es la esperanza bienaventurada de todo creyente será arrebatado. Pastor, ¿qué tan cierto es? Yo estoy convencida de lo que he creído, en lo que nos ha enseñado el pastor Israel conforme a las escrituras y también lo enseñó el Señor Jesús, es que hay unas personas que están enseñando, he escuchado decir que la iglesia y los judíos
que la iglesia es una cosa y que los judíos son otros, ¿sí? Pero que cuando el Señor Jesucristo venga, que Él no puede llevarse a la iglesia y dejar a los judíos, que por esa razón es que dicen que la iglesia va a estar en la tribulación y en la gran tribulación, que porque cuando el Señor Jesucristo venga va a levantar juntamente a los judíos con la iglesia. O sea, yo quisiera que usted como que me especificara esa cuestión. Bueno, ya eso teníamos que hablar de la resurrección, no del arrebatamiento, pero sí aclararlo un poquito. La Biblia habla de dos resurrecciones, la primera resurrección y la segunda. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Y los que ya resucitan en la segunda, dice que será la segunda resurrección, pero será para condenación. Entonces, pero hay un evento muy importante en la carta a los Corintios. Habla de 3 etapas de la primera resurrección, donde van a haber 3 resurrecciones, o sea, la primera resurrección tiene 3 etapas. El primero de los resucitados fue Jesús. Luego dice, la iglesia de Cristo, antes del arrebatamiento, o sea, en el momento del arrebatamiento también serán resucitados la iglesia de Cristo. Pero también habla de la resurrección de los decapitados antes de la tribulación y la gran tribulación. Dice, y estos son, dice, los que son de Cristo en su venida. En su venida, sí, justamente estoy buscando el texto bíblico. Es el Apocalipsis 24, dice. Y volvieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aunque la enseñanza generalizada es que la iglesia va a reinar con Cristo los 1000 años, eso no es bíblico. Los que van a reinar con Cristo son los decapitados. Por eso los que demandan venganza de los que derramaron su sangre. Sí. Entonces, tenemos el primero, dice que Cristo es primero Cristo, luego las primicias, que es la iglesia, y luego de los que son de Cristo en su venida. Es el arrebatamiento. O sea, las resurrecciones en las 3 etapas. Esto está en 1 Corintios 15, 23. Sí. Dice, pero cada uno en su debido orden, da un orden claro. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces habla de una primera resurrección, pero en 3 etapas diferentes, 3 momentos diferentes. Pero la segunda resurrección sí es ya para todo el mundo, para condenación. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Recuerden que si tienen preguntas o dudas acerca de esta temática y quieren resolverlas, aquí en pantalla aparecen a través de qué medios pueden comunicarse con nosotros para que puedan plantear todas esas preguntas y en un nuevo podcast poder solucionarlas y resolverlas con la ayuda de Dios y conforme a las Escrituras. Muchas gracias por habernos acompañado, Gleris. Muchas gracias, Pastor Israel, porque nos permite a través de las Escrituras poder escudriñar y tratar este tema. Y despidámonos, por favor. Y un mensaje también para la iglesia, precisamente en vísperas de este gran acontecimiento, Pastor. Pues Jesús viene pronto y viene ahora. O sea que no estemos esperando nada raro, porque el Señor ya viene. Así que el próximo evento, que puede ser hoy mismo, es que Jesús viene por su iglesia. Y el que se fue con él vive para siempre. El que se quedó se perdió. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a ser parte de la familia ICOA, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que no te pierdas ninguna enseñanza. Si deseas aprender más con nosotros y enterarte de nuestros eventos, síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @ICOA.